Hola y bienvenidos a este webinar. Hoy les hablaré sobre el planeamiento estratégico de minas a tajo abierto y describiré varios casos recientes que hemos realizado en AMC, donde se muestra que con el uso de herramientas modernas junto con la experiencia adecuada se puede mejorar el proceso de planificación e incrementar el valor de su mina o proyecto. ¿Qué es la optimización estratégica? Para mí se define como la derivación del plan de minado a largo plazo más atractivo, que logre cumplir todos los objetivos corporativos de la empresa, a la vez manejando los riesgos asociados y que sea dentro de las limitaciones prácticas. Quiero enfatizar que la solución debe ser práctica, ya que no tiene sentido derivar a una llamada solución óptima si no se puede implementar en el campo. La optimización estratégica generalmente implica resolver problemas complejos que están sujetos a múltiples variables y restricciones. He enumerado aquí algunos, como las características del depósito, incluyendo su geometría, distribución de ley y el strip ratio o relación de desmonte sobre mineral. Debo aclarar para aquellos que usan diferente terminología minera que cuando digo desmonte me refiero al material estéril o tepetate, como se dice en México. Se considera también el o los métodos de procesamiento a utilizar con sus respectivas capacidades y recuperaciones metalúrgicas, las restricciones operativas que afectan la secuencia de minado y el avance vertical de fases, las restricciones ambientales que pueden impactar, por ejemplo, la estrategia de botaderos, las especificaciones de ley del producto y límites de contaminantes, el método de transporte a utilizar y, por supuesto, los costos e ingresos según el tipo de material. Para hacer frente a estos problemas complejos, en el pasado los ingenieros simplificaban dichos problemas y a menudo elaboraban el plan a largo plazo utilizando un enfoque secuencial, como el que se muestra aquí en la izquierda. En este método más tradicional, las leyes de corte y el destino de mineral ya están predeterminados antes de comenzar la planificación, lo cual no proporciona mucha flexibilidad durante el desarrollo del plan. Luego se realizaba el plan de botaderos, se calcula el número de equipos requeridos y finalmente se evalúan las ganancias. Este proceso se repetía varias veces hasta encontrar una solución satisfactoria. Uno de los problemas en el uso de software antiguo radica en que los planes se realizaban periodo por periodo, evaluando solo un periodo a la vez, sin tener la capacidad de look ahead o mirar hacia adelante, es decir, sin poder evaluar fácilmente cómo una decisión tomada, por ejemplo, en el primer año va a impactar los siguientes años e incluso a lo largo de la vida de la mina. Ahora, otro tipo de software disponible para la planificación a largo plazo son los optimizadores de plan estratégico, que a diferencia de resolver problemas complejos de una manera secuencial, estos optimizadores permiten a los ingenieros de mina elaborar un plan considerando diferentes variables y restricciones de manera simultánea y maximizando el valor actual neto. Hay varios optimizadores disponibles comercialmente, pero tengan en cuenta que no todos han sido creados de la misma manera y no todos tienen las mismas capacidades. En esta presentación voy a describir las capacidades del optimizador que usamos en AMC, que es MyMax Scheduler. Como se muestra en este diagrama, el optimizador proporciona una guía de secuencia de minado considerando el valor de cada fase, sus restricciones operativas y simultáneamente permite también, por ejemplo, aplicar leyes mínimas que varíen por periodo, seleccionar el tipo y capacidad de planta a usar y cuando se tienen diferentes plantas o métodos de procesamiento, el optimizador ofrece la flexibilidad de poder enviar el mineral al destino más apropiado, siempre con el objetivo de maximizar el valor actual neto.
Y todo esto dentro de los límites especificados de ley de producto y contaminantes, a la vez optimizando la secuencia y geometría de los botaderos y respetando las restricciones de utilización de equipos. Otro beneficio adicional del software optimizador es referente a las decisiones de inversión de capital. Por ejemplo, se tiene la opción de poner como input el gasto de capital para una expansión de planta y considerando todos los aspectos que he mencionado anteriormente, el optimizador puede decidir cuándo se debería expandir la planta para maximizar el valor. De igual manera, se puede decidir cuándo reubicar un crusher o chancadora o cuándo comprar más camiones. Todo esto gracias a su capacidad de look ahead, que analiza el beneficio económico de varios periodos a la vez. A continuación, voy a describir algunos casos de aplicaciones en minas en operación y proyectos. El primer caso fue para una mina de oro en Australia. El objetivo era determinar rápidamente si adelantar el procesamiento de mineral de ley alta era más beneficioso en lugar de alimentar la planta con un promedio de ley más constante. La estrategia de ley alta involucra tener mayores cantidades de material almacenado en stockpiles de largo plazo. Se procesaba 3 tipos de material, óxido de transición y sulfuro, y cada uno tenía diferente recuperación metalúrgica y diferente tiempo de procesamiento y costos. El método utilizado fue primero definir los bins o agrupaciones de mineral según ley. Estos bins se terminaron analizando la distribución de ley en el depósito. Luego se estableció que el mineral podía ser alimentado directamente a la planta o almacenado en los stockpiles. Para cada tipo de material se codificó las horas de planta requeridas para su procesamiento y el ingreso obtenido de cada tipo. Debido a que estábamos lidiando con tiempos de procesamiento variables, la capacidad de la planta fue basada en las horas operativas anuales, en vez de toneladas por año. En estos gráficos se muestran los resultados de los dos escenarios. En celeste, el escenario con ley de alimentación más homogénea, y en morado la estrategia donde se procesa mineral de ley alta en los primeros años, lo cual se logró aumentando la cantidad total de material extraído a más o menos 60 millones de toneladas por año durante los primeros 4 años. Esto obviamente involucró adelantar costos de minado y gastos de capital para compra de equipos mineros. A pesar de ello, la estrategia de ley alta en esta mina resultó en un aumento de valor actual neto de 30 millones de dólares, un incremento del 3% en la tasa interna de retorno y se disminuyó el periodo de recuperación en un año. Creo que es importante mencionar aquí que al evaluar estrategias se debe tener en cuenta los potenciales problemas o riesgos que podrían afectar el beneficio económico. Es importante proporcionar toda esa información a los responsables de toma de decisiones para que ellos puedan decidir de manera global cuál es la mejor estrategia para adoptar en la mina. Nuestro segundo caso fue para una operación minera de hierro con 2 depósitos independientes, el Tajo 1 y el Tajo 2. El objetivo era maximizar el valor produciendo 2 tipos de productos según las especificaciones de ley y también posponer la operación de la planta de beneficio el mayor tiempo posible. El principal desafío era que estábamos lidiando con 10 restricciones de contaminantes y como se ve en estos diagramas, la distribución de contaminantes era muy variable en cada tajo y en cada banco. Además, se tenía 3 plantas diferentes.
El mineral del Tajo 1 podía ser almacenado en los stockpiles 1 o ser enviado a la planta DSO o Direct Shipping Ore, o podía ser alimentado a la planta de beneficio. En la planta de beneficio se lava el mineral y se pierde un promedio del 20% de masa, pero se obtiene un mineral más limpio y fácil de mezclar con menos contaminantes. El mineral del Tajo 2 podría ir a los stockpiles 2 o a una segunda planta DSO o también a la misma planta de beneficio utilizada por el Tajo 1. Y luego todo el mineral es llevado a una instalación común de carga de trenes. Debido a que la capacidad de las plantas individuales era mayor a la capacidad de cargado de trenes, había un número casi infinito de combinaciones para producir el tonelaje requerido. Con el uso del optimizador, en esta operación se logró hacer un plan que permitió posponer el uso de la planta de beneficio por 9 meses sin afectar la producción de los siguientes periodos, es decir, produciendo dentro de los límites especificados durante toda la vida de la mina. Como se muestra en estos gráficos, los contaminantes. La línea en plomo es la ley del material proveniente del Tajo 1 y en negro del Tajo 2. Como pueden ver, las leyes de los tajos varían ampliamente, pero la ley de la mezcla en verde en cada periodo está debajo del límite máximo establecido en rojo. Este ejemplo demuestra que los optimizadores pueden ayudar a los ingenieros de mina a lidiar con escenarios de mezclas complejas y con múltiples plantas al mismo tiempo. Aquí he hablado sobre el mineral de hierro, pero esto también podría ser aplicado, por ejemplo, a los depósitos de cobre con alto contenido de arsénico o para minas de oro con varios métodos de procesamiento. El tercer caso está relacionado a optimización de estrategia de botaderos o almacenes de desmonte. En una mina en operación en África nos solicitaron comparar los beneficios de tener botaderos dentro y fuera del Tajo versus el uso de botaderos únicamente fuera del Tajo. Para realizar la evaluación, diseñamos botaderos fuera de los tajos con capacidad máxima, pero dentro del área disponible de la propiedad. Estos botaderos fueron divididos en bloques, como se muestra en color negro. También diseñamos botaderos en el interior del Tajo para cada fase relevante que podrían ser utilizados de manera segura mientras se explota una fase adyacente. Diseñamos la red de ruta o caminos para transporte de material y en otro software calculamos los tiempos de ciclo de transporte de cada origen hasta cada destino, los cuales fueron codificados en cada bloque para que el optimizador pueda calcular las horas totales de camiones requeridas en cada escenario. Luego configuramos que cada bloque de desmonte tenga la opción de ser transportado a cualquiera de los botaderos disponibles según el escenario, como se representa en el árbol de decisiones del optimizador. También utilizamos como input el costo de camiones y desarrollamos el plan de minado para cada escenario, optimizando la secuencia de minado de fases y la secuencia de botaderos al mismo tiempo. Pueden ver en el lado derecho los resultados del primer escenario que permitía tener botaderos dentro y fuera del Tajo. Se muestra en rojo los botaderos internos y en morado se ve la forma y extensión de los botaderos externos ya optimizados por el software. El análisis comparativo muestra que al usar botaderos dentro del Tajo en esta mina se podía generar
$15 millones adicionales en el valor actual neto. Obviamente también evaluamos si esta ganancia valía la pena, ya que se iba potencialmente a esterilizar el futuro recurso mineral debajo de los botaderos internos. Y en este caso sí valía la pena, y además había otros beneficios adicionales como reducción de costos de rehabilitación, cierre de mina y menor impacto ambiental. Así que la empresa decidió implementar esta estrategia en su operación. En otros casos más complejos, los optimizadores se pueden utilizar, por ejemplo, en minas donde se tenga desmonte que genere ácidos, los cuales deben ser encapsulados con residuos inertes, o en minas donde se almacena relaves dentro del tajo y a la vez nivelando el número de camiones. El cuarto ejemplo es sobre un estudio preliminar que se realizó para un proyecto de oro en Estados Unidos, donde se tenía dos métodos de procesamiento: lixiviación en pilas y las plantas de CIL. La empresa minera contaba con un plan de minado en base a bancos de 20 pies y nos pidieron evaluar planes con bancos de 30 y 40 pies, además con diferentes números de fases. También debíamos considerar que no se contaba con suficiente capacidad para desmonte en botaderos fuera del tajo, por lo tanto, debíamos acelerar algunas zonas para poder tener botaderos también dentro del tajo. El método utilizado fue primero regularizar el modelo de bloques, que inicialmente era de tamaño de cada bloque de 30 por 30 por 20 pies, y se crearon dos modelos, uno con bloques de 30 pies de altura y el otro de 40 pies. También se consideró la dilución adicional, pérdida de mineral, el tipo de equipos a utilizar y ahorros potenciales en perforación y voladura. Y se codificó en los nuevos modelos de bloques los valores de retorno neto de ambos métodos de procesamiento. Completamos la optimización en Whittle y seleccionamos fases diferentes. Esto fue un estudio muy preliminar, únicamente para evaluar de manera rápida varios escenarios. Por lo tanto, usamos en algunas zonas el cono o Whittle Shell, y para algunas fases hicimos diseños básicos. En total evaluamos 11 escenarios, haciendo combinaciones de varios aspectos, como capacidad de procesamiento de lixiviación fija o variable, poniendo límites o no para stockpiles, y en algunos casos reduciendo el número de fases. Aquí se ve, por ejemplo, la secuencia de fases de dos escenarios: el escenario 9 con 12 fases y capacidad de lixiviación variable, y el escenario 11 con capacidad de lixiviación fija, donde se ha combinado algunas fases, por ejemplo en color fucsia. Se comparó el valor actual neto de todos los escenarios y se identificó que el escenario de 30 pies con stockpiles limitados logra una mejora del 20% en valor comparando con los resultados del plan inicial que tenía la empresa. Esta altura de banco será evaluada con más detalle en la siguiente etapa de estudio del proyecto. El último caso fue un estudio económico preliminar para un proyecto de plomo y zinc que combina operaciones a tajo abierto y subterráneas. El objetivo era realizar un plan de minado integral y evaluar cuál era la mejor estrategia para accesos a labores subterráneas, ya sea con una rampa desde superficie o con rampas desde el interior del tajo. Además, se tenía que considerar que el almacenamiento de relaves sería dentro de los tajos. Se tenía 8 fases para minado superficial
El gráfico inferior muestra 3 tajos independientes más pequeños que debían ser utilizados para almacenar relaves. Estos 3 tajos en conjunto proporcionaban la capacidad total requerida, pero obviamente al hacer el plan debíamos asegurar que haya suficiente capacidad para relaves en cada periodo de procesamiento. Aquí arriba se muestra las 3 zonas subterráneas a ser explotadas con 2 métodos, long hole open stoping y corte y relleno. Y de manera separada y usando otro software, se hicieron los planes de explotación para cada zona subterránea, considerando el desarrollo de accesos, método de minado, prevista flota de equipos, máximos rendimientos, y se determinó, por ejemplo, que las zonas 1 y 2 se iban a minar en 3 años cada una. Las toneladas a minar en cada año de cada zona subterránea fueron incluidas dentro del optimizador como si cada año fuera un banco. Por ejemplo, la zona subterránea 3 tenía 4 bancos y se configuró que esta zona se podía minar máximo un banco por año. En la derecha se ve la secuencia de los 2 escenarios evaluados. El escenario 1, donde el acceso a labores subterráneas sería únicamente desde interior del tajo, prácticamente al finalizar la explotación superficial. Y el escenario 2 incluye una rampa desde superficie y se puede ver que la zona subterránea número 3 en morado, que era la que tenía ley más alta, empieza 4 años antes. El resultado fue que no había mayor ventaja económica en desarrollar una rampa de 1.3 kilómetros desde superficie para poder empezar las operaciones subterráneas antes. Por lo tanto, se eligió el escenario 1 con accesos desde el tajo, que requiere menor gasto de capital y además proporcionaba mayor flexibilidad para operaciones subterráneas, ya que incluía mayor número de frentes y stopes o tajeos disponibles a la vez. Los optimizadores pueden ser utilizados para evaluar a nivel estratégico operaciones de tajo abierto y subterráneas de manera conjunta y nos pueden servir para confirmar cuándo iniciar las operaciones subterráneas. En conclusión, recomendamos utilizar un optimizador de plan estratégico en su mina o próximo proyecto. Su uso apropiado regularmente resulta en un aumento del 10 al 20% en valor comparado a los planes hechos siguiendo un método más tradicional, especialmente si se trata de una configuración compleja de minado y procesamiento, y permite cumplir los objetivos corporativos que tengan. Creo que es esencial no solo producir un escenario, sino varios para poder explicar por qué se ha seleccionado una opción específica. Debemos demostrar su valor incremental frente a las otras opciones y analizar sus riesgos asociados. De esa manera, los responsables pueden tomar una decisión informada, basada en varios aspectos que abarcan más allá de solo el flujo de caja. Y finalmente, no importa cuán sofisticado sea un software, es realmente importante que la experiencia y la practicidad sean el centro del proceso de planificación para garantizar que su plan de minas sea ejecutado en el campo. Gracias.